Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, gracias te doy, Padre Celestial, por este día tan maravilloso que nos diste. Pido tu permiso para realizar un programa más de Manantial de Vida, Señor. En esta noche, Señor Jesús, limpia estos labios de barro que van a hablar de tu palabra. Cualquier pecado, Señor, pido perdón públicamente. Mi pecado siempre está delante de tu presencia. Límpiame, purifícame, Señor. No quiero ser obstáculo para tu divina palabra en estos momentos, Padre Celestial. Bendigo a todos los oyentes en Santa Marta, Viterbo Caldas, Bucaramanga, Medellín, en Colombia y el mundo entero. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, realizaré un programa más de Manantial de Vida. Los santos con toda el alma, canto de mi alabanza. Aleluya. Bienvenidos todos en esta hora, en este mes, en este año y en este día a un programa más de Manantial de Vida. Vamos a escuchar una hermosísima lectura bíblica de parte del hermano Fernando González en Santa Marta. Dios los bendiga, hermano, en esta noche. Dios los bendiga, mi hermano Jesús Hernán. Hoy quiero compartir la palabra del Señor en Gálatas 22:23. Leemos en el nombre de Jesús. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiero ser breve, hermano, y explicarle un poco lo que es la paciencia. Hermano, la paciencia es un rasgo de personalidad madura. La paciencia es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Hermano, esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan. Dios los bendiga, hermano, grandemente. Amén. Hermosa lectura, hermano Fernando. Gracias. Gracias por esa lectura y ese corto comentario. Muy bien hecho. Lo felicito, varón de Dios. Un poquitico más alto el próximo, pero perfecto. Lo felicito. Así necesito a varios corresponsales de Radio Bajo la Unción en Colombia y el mundo entero. Desde donde usted quiera, desde donde usted esté, envíenos la lectura bíblica a nuestro programa Manantial de Vida de lunes a viernes. Le doy la bienvenida en esta hermosa noche al hermano Oscar Fernando Esparza. Dios le bendiga, varón de Dios. La hermana Angelina Olaya. Gracias, hermana Angelina, por su aporte. Hermano Oscar, gracias. Y la hermana Elsa Galva. Vamos a entrar al tema porque el tema hoy está extenso. Ténganme en paciencia. Si queremos aprender, nos toca cada día escudriñar las Escrituras. Mi eterno y soberano Dios, toma estos labios de barro, oh Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, que tu palabra llegue a donde tenga que llegar, comenzando por este servidor. Gracias Señor Jesús. Donde yo anduve perdido. El uso incorrecto que hace el trinitarismo, el dualismo, el unitarismo, el gnosticismo de los términos Logos, Hijo eterno de Dios, Cristo, Mesías, ungido de Dios y Dios el Hijo.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. ¿Qué significa el término logos? La filosofía platónica en el siglo V antes de Cristo lo define como el pensamiento divino que se expresa por medio de la palabra, y también lo atribuye al Ser Supremo, considerando que es el ser que contiene en sí mismo las ideas y la procedencia de todas las cosas. Como un intermediario, como un representante divino. Es un término empleado por primera vez por Heráclito, 540 años antes del Señor Jesucristo, un filósofo griego con el cual resumía o concluía las leyes universales del mundo y del ser humano. La tesis filosófica griega no expresa un verdadero conocimiento sobre Dios y su palabra, sino hace de la palabra de Dios una personificación de la sabiduría, como si fuera un ser subordinado a Dios en la eternidad. Otra variante de la tesis filosófica sobre el logos, neoplatonismo, muestra a la sabiduría como un plan, proyecto o pensamiento divino, haciendo de Cristo una habitación temporal de la divinidad, como un envase o estuche de Dios, idea que adoptó la herejía modalista monarquiana hacia el siglo III y arriana dinámica dualista hacia el siglo IV después de Cristo. La herejía arriana dinámica dualista mostraba a Cristo como un ser creado, y otras exponencias de esta han alegado durante el siglo XX y XXI que Cristo fue un ángel transmutado en carne o un hombre profeta común en quien Dios habitó temporalmente para realizar su obra mesiánica. Sin embargo, logos era un término desconocido y no empleado por los escritores del Antiguo Testamento, pues la inspiración y revelación escritural no se detiene a discutir o desarrollar alguna especulación acerca de la palabra de Dios, su poder y sabiduría, sino que el Espíritu Santo define desde el principio que el Dios Todopoderoso es el Creador y no necesitó de la ayuda de un obrero ejecutivo para realizar su grande y maravillosa obra de la creación. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Proverbios 3:19-20 dice: con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Los creyentes evangélicos trinitarios creen que en Juan 1:1 el término verbo es sinónimo del logos griego filosófico, pero la Biblia no aporta ni demuestra alguna prueba absoluta que esto sea así. Tampoco muestra la Escritura que los términos Mesías, Hijo Eterno o Dios el Hijo sean traducidos de logos o correspondan
mutuamente con tal definición filosófica o se puedan intercambiar como uso corriente del lenguaje escritural. Juan 8:43. Ellos creen que el Hijo Eterno de Dios es el Logos, remitiéndose a Apocalipsis 19:13, que dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y según su interpretación privada, supuestamente el Logos estaba en el principio frente a Dios, deduciendo que el Hijo era eterno porque estaba con Dios, como si el Hijo de Dios hubiera persistido como ser divino distinto antes de venir en carne. Ellos también apoyan su creencia en el texto de Juan 17:4-5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Sin embargo, Juan 1:1 o Juan 17:4-5 no prueban que Hijo Eterno o Dios el Hijo sean sinónimos o correspondan con el término filosófico griego logos. Para evitar confusiones, los términos contenidos en las Escrituras como Padre, Hijo, Espíritu Santo, Verbo, Palabra, Hijo de Dios, ungido de Dios, Mesías o Cristo, deben ser utilizados dentro de su respectivo contexto y no de la manera errónea y arbitraria como los reinterpretan los creyentes evangélicos trinitarios. Juan 7:38, Juan 8:43. La regla concreta para poder comprender con certidumbre la verdad en general sobre el tema del verbo, no del logos griego filosófico, es lo que afirma la Escritura. Hebreos 1:1-2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El escritor nos dice claramente que en la antigüedad Dios habló muchas veces y de muchas maneras, lo cual significa que en Dios estaba el consejo, la sabiduría y el conocimiento. Job 12:13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Luego dice que en los últimos tiempos Dios habló por el Hijo, lo cual significa que Dios se dio a conocer en o por Cristo, quien la palabra de Dios habla, porque es el verbo hecho carne, el verbo de vida. Juan 1:14-18, Juan 3:31-35. Tales declaraciones escriturales establecen que nunca hubo un ser divino con Dios cuyo nombre fuera Logos o personificara la sabiduría, poder, palabra, inteligencia y conocimiento de Dios. Ahora, en cuanto a los términos Hijo de Dios, el Hijo o ungido de Dios, Cristo o Mesías, no son términos correspondientes a un Dios menor, un Dios secundario o segunda persona que compone un Dios trino. Eso es invento del catolicismo romano, el catecismo y la creencia evangélica trina, descendiente de la Reforma protestante. La teología replica o difunde estas ideas
especulativas, pues la teología trata de aproximarse a la verdad, pero no es la verdad en sí. En cambio, la Escritura no solo define quién es Dios, el Señor Jesús y el Espíritu Santo, sino que concluye y afirma que el solo sabio y único Dios fue manifestado en carne, declarando así a las naciones y a la iglesia que Él es, era y ha de venir el Todopoderoso. En la Biblia, todas las veces que aparecen los términos Hijo de Dios, ungido de Dios, Mesías o Cristo, Cristo y Señor, se refieren específicamente al anuncio profético acerca de la venida del Salvador del mundo y su cumplimiento. En el Antiguo Testamento constituía el secreto de Dios, la obra extraña o nueva que maravillaría a quienes la escucharan y causaría tropiezo a muchos. Job 15:8, Salmos 25:14, Jeremías 23:18, Jeremías 31:22, Lucas 2:34-35, Primera de Pedro 2:6-8. Y en el Nuevo Testamento es referencia al misterio de su voluntad o misterio de la piedad. Efesios 1:9-11, Romanos 16:25-26, Colosenses 1:26, Colosenses 2:2-3, Primera Timoteo 3:16, Segunda de Corintios 5:18-19. Sencillamente, Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. En cuanto al verbo o palabra de Dios que fue hecho carne, debe tenerse en cuenta con la determinación eterna que hizo Dios en Cristo. Hechos 2:22-31 dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Efesios 3:8-12. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades
en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, confianza por medio de la fe en Él. Así que el Hijo es mencionado en la escritura del Antiguo Testamento, en el contexto profético del engendramiento como heredero, como futuro rey de Sión y las naciones, y el nombre oculto. Salmo 2, 7, 12, Proverbios 34, como poder y sabiduría de Dios, Proverbios 8, 24, 30, Hechos 13, 32, 37, 1 Corintios 2, 7, 8, y como el santo ser que nacería como niño nacido, hijo dado, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Isaías 7:14, Isaías 9:6, Miqueas 5:2. Surgen unas preguntas. ¿Qué significa esto último? ¿Acaso esta frase no implica persistencia del Hijo junto al Padre, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad? Estimado oyente, en ninguna manera. El escritor lo que nos aporta es que la profecía constituye una visión a profundidad. La salida del Señor de Israel tiene tres aspectos esenciales. Primero, un testimonio profético que viene desde el principio, desde los días de la eternidad. Primera de Pedro 1, 10, 11, 20, Apocalipsis 13, 8. Segundo, un reinado que saldrá en una localidad insignificante entre el pueblo de Israel. Miqueas 5:2, Mateo 2:6, Juan 7:42. Tercero, aunque existe entre el testimonio y el reinado una distancia enorme de siglos, tiempos y edades en Dios, en el futuro, en el tiempo de Dios, se cumplirá el reinado de un libertador. Apocalipsis 19:10. Lo anterior demuestra que no hubo dioses con el Padre de la gloria en la eternidad, ni quien se igualase con él en los cielos, mucho menos un ser divino secundario que poseyera un trono al lado de Dios. Deuteronomio 32:39, Salmo 89:6, Primera de Reyes 22:19. Un texto polemizado ha sido el mencionado en Juan 17:4-5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se argumenta siempre que dicho texto demuestra la persistencia del Hijo de Dios antes de venir a la tierra, comprobando de paso que el Señor Jesús era el Hijo eterno. Surge una pregunta. ¿En realidad eso es lo que nos quiere decir el texto, o está siendo interpretado deliberadamente por mentes que creen en un Dios compuesto por tres seres divinos, creencia muy lejana al monoteísmo israelita y la fe apostólica en un solo, sabio y único Dios? Su palabra nos enseña que no existen dos tronos, y sabemos que no existen dos glorias ni dos vidas eternas. Si siguiéramos el método trinitario de creer que hay dos tronos y dos vidas eternas, tendríamos que preguntar obligatoriamente: ¿dónde ubicar entonces el trono de la supuesta tercera persona divina? ¿Acaso debemos pensar o imaginar
que este presunto tercer divino que compone un Dios trino también posee vida eterna o la comparte coigualmente? El apóstol Juan rompe con las presuposiciones que los hombres sin entendimiento ni revelación suponen o conjeturan acerca de Dios y su naturaleza divina. Juan 1:4 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Primera de Juan 1:1-2 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Los hombres naturales y religiosos que no acomodan lo espiritual a lo espiritual, les causa malestar estos dos textos, malinterpretando y asegurando que muestra a dos seres divinos. Juan 1:2, este era en el principio con Dios. Primera de Juan 1:2, la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Sin embargo, el Espíritu Santo nos habla en el lenguaje que nosotros podemos entender. El Dios que mandó y ordenó que la vida surgiera en la creación, renueva la tierra y que sostiene el universo con la palabra de su poder, es el mismo Verbo de vida que se manifestó, que fue hecho carne y habitó con nosotros. Juan lo declara así, sin ninguna duda ni rodeos. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, al estar Cristo con Juan y el resto de sus discípulos, y ver ellos lo tocante al Verbo de vida, dice Juan apóstol con toda seguridad: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. De tal manera que el Señor Jesús no solo da a conocer la gloria de Dios en su faz, sino que esta gloria de Dios era la misma imagen de su sustancia y el resplandor de su gloria. Juan 1:18, 2 Corintios 4:6, Hebreos 1:2. En la antigüedad, Dios había hablado de muchas veces y de muchas maneras, Hebreos 1:1. De tal modo que en días del profeta Ezequiel, cuando éste describió la visión de la gloria divina, escribió seguro que había visto y oído al Dios invisible de Israel, el resplandor sublime de la semejanza de la gloria de Jehová. Ezequiel 1:26-28. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, veíase la figura de un trono y que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella, en contorno, por el aspecto de sus lomos para arriba. Y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. ¿Cuál parece el arco del cielo que está en las nubes el día que llueve? Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y luego que yo la hube visto, caí sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba.
Así que no hay discrepancia alguna entre la visión de Isaías y Ezequiel. Isaías 6, 1, 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Estos mensajes de Dios en la antigüedad sobre su gloria y semejanza de su gloria son eco de lo que siempre requiere de su pueblo. Lo exige que lo conozca cuando repite constantemente: conoced que yo soy Dios. Sin embargo, Juan retrata una escena dramática y triste sobre el cumplimiento del texto de Isaías 6:1-5 durante el ministerio público del Mesías, el Señor Jesús, que no causaba impacto al ser visto u oído muchas veces por un pueblo religioso, endurecido y alejado de Dios. Juan 12, 37, 43. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esta gloria de Dios vista por Isaías profeta es la misma gloria de la semejanza de Dios vista por Ezequiel profeta, la misma que Cristo declaró que tuvo antes de todas las cosas, y la misma que Apocalipsis revela. Apocalipsis 1, 4, 8. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Verbo que era con Dios, la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó, no es otro Dios ni otro ser divino distinto que componía la divinidad.
es la imagen del Dios invisible, la imagen misma de su sustancia, el enviado de Dios, Mesías o ungido de Dios, que vino de arriba como unigénito y primogénito. Salió de Dios y las palabras de Dios hablaba, concebido, engendrado, no creado. Lucas 1, 34, 35, primera de Juan 4, 9. Después de haber oído, leído, creído y verificar estas evidencias palpables, nosotros, los que creemos sin haber visto, indiscutiblemente, Dios fue manifestado en carne. Primera de Pedro 1, 7, 8, Primera Timoteo 3, 16. Es tiempo ya de comprender claramente que Cristo nunca declaró ser otro Dios. Así los judíos religiosos lo admitieron, aunque no supieran quién era el Señor Jesús. Juan 10, 30, 33. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. El Señor Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los judíos religiosos nunca confundieron las expresiones dichas por Cristo, yo y mi Padre, o mi Padre, con un Dios mayor y otro menor coigual, o con supuestas personas divinas en coordinación o unidad mutua. Antes, su conclusión acerca de estas expresiones, yo y mi Padre, o mi Padre, les hace comprender que Cristo lo que se está haciendo es igual a Dios. Es decir, según la carne estima ser igual a Dios, al Dios de Israel. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Volvamos a examinar esta pretensión del trinitarismo de disminuir la gloria de Dios en Cristo. Siguen argumentando que al término palabra o verbo en Juan 1:1 se le podría dar también el significado de Hijo de Dios y que Dios debe leerse como Padre. Así dan crédito a su fantasía de un supuesto Dios el Hijo, que, según ellos, es eterno y que ha existido desde siempre con Dios Padre. Ellos sienten que la redacción del texto pudiera leerse como: en el principio era el Hijo y el Hijo era con el Padre. O algunas mentes mucho más retorcidas, corruptas de entendimiento, cuando leen, deducen o imaginan que infiere o dice así: en el principio era la segunda persona divina y la segunda persona divina era con la primera persona. Sin embargo, si esto para ellos fuera así, y si usáramos su mal método de interpretar las Escrituras, se deben enfrentar al pensamiento engorroso de continuar el verso diciendo: y el Hijo era el Padre, o la segunda persona divina era la primera persona. Por supuesto que aquel que se manifestó en carne es Dios con nosotros, pero debemos hablar como está escrito y no como imaginamos o interpretamos lo escrito. Juan 7:38. Hemos podido comprobar una vez más que,
al sustituir como están escritos los términos de esa manera, harán del texto una desviación o distorsión del texto. Igual pretensión la establecen los sabelianistas o modalistas, monarquianos modernos, cuando interpretan el mismo texto de este modo. En el principio era el pensamiento divino, el pensamiento era con Dios y el pensamiento era Dios. Los que interpretan deliberadamente la Escritura omiten o ignoran que el propósito del libro de Juan no comparte su misma idea. Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan 21, 24, 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Estos textos nos demuestran que hubo una razón que impulsó a Juan a escribir Juan 20, 31, Juan 20, 30, 31. La forma en que relata la historia del verbo de vida desde la eternidad hasta ser hecho carne, y la declaración llana que muestra al Señor Jesús como el único que puede dar a conocer a Dios, Juan 1, 14, 18, lo cual significa que Él es la imagen del Dios invisible. Ver a Cristo es ver al que lo envió, Juan 12, 45. Dios manifestado en carne. Ahora, la forma en que Juan relata las enseñanzas de Cristo en su evangelio nos concede que escribe porque ha sufrido la transformación de su personalidad, Juan 21, 24, 25. Llamado para dejar su profesión y seguir al Señor Jesús. Anduvo con el Señor y Maestro 3 años y medio. Vio milagros poderosos, oyó mensajes con autoridad como parte del círculo cercano a Cristo, vio la transfiguración, vio devolverle la hija a Jairo, un principal de la sinagoga, y esperó el desenlace del arresto del Señor en el huerto de Getsemaní. Fue testigo de los pasos del enjuiciamiento, sufrimientos y muerte del Señor Jesús. Estuvo cerca a la cruz y el Señor le encomendó el cuidado de su madre. De ser hijo del trueno, pasó a ser el apóstol predicador del amor de Dios. En Juan, los actos o milagros sobrenaturales son una demostración que el Señor Jesús es mucho más que un hombre normal o cualquiera. Son señales que apuntan a la realidad que Dios ha visitado a su pueblo. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Juan 14:10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. No es imposible leer el Evangelio de Juan y deleitarse con los sucesos que escogió para escribir, probando que el poder de Cristo como Hijo de Dios, salido de Dios, describe la naturaleza divina que ha participado de carne y sangre, y quedar convencido que es Dios sobre todo cuanto ha vencido la muerte. Juan 20, 24, 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron: pues,
Los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó el Señor Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. El Señor Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Según lo escrito en Juan, no todos creían que el Señor Jesús fuera el Hijo de Dios. Y esto lo hace notar en uno de sus apartes, cuando algunos reclamaron indignados. Juan 8, 25, 53. ¿Tú quién eres? ¿Quién te haces a ti mismo? La repetida referencia de la frase que el Señor Jesús usa: aquel que me envió determina la misión del Mesías, que sabe de dónde ha venido y a dónde va. Juan 8:14, Juan 6:29, 57, Juan 7:16, Juan 7:33, Juan 13:20, Juan 20:17. Nos volcamos a la lectura del Evangelio de Juan porque especifica con gran claridad, nos volcamos a la lectura del Evangelio de Juan porque especifica con gran claridad los elementos fundamentales de la fe. Cristo vino de arriba y vuelve arriba. Su identidad como verbo de vida nos dice que es el que puede diagnosticar y solucionar los problemas de la humanidad. Y cómo se puede llegar ante Dios con una actitud de cambio completo. No se puede venir al Padre sino por Él. Juan 6:44, Juan 14:6. Dios fue manifestado en los últimos tiempos como nosotros podíamos conocerlo y comprenderlo, y habló en el único lenguaje que nosotros podíamos entender su mensaje. En semejanza de carne de pecado, como nosotros, pero sin pecado. Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Es Jesús. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender tu palabra. Tu palabra es vida y vida eterna. Rompió aquellas cadenas que a mí me ataban, Bendito eres tú por los siglos de los siglos. Gracias, Señor Jesús.